empezando esta nueva serie de exposiciones bíblicas basadas en esta profecía que cada día más me asombra. Y me asombra porque es tan actual, tan actualizada, se parece tanto a nosotros lo que nos habla Habacuc aquí, que uno diría, pareciese que este profeta escribió ayer, que esto es reciente, que esto no fue hace varios milenios, que es una profecía reciente. Y como dice el título, cuando lo que Dios dice no me gusta. Porque Habacuc es un libro en el que las palabras de Dios son particularmente difíciles para el profeta y también difíciles para nosotros. Y hoy quisiera que pensásemos como subtítulo o título para esta predicación, cuando las palabras de Dios dan miedo o me asustan o empiezan a asustarme. Y pienso en este título porque sí tenemos la tendencia a querer y buscar palabra de Dios creyendo que siempre es una palabra terapéutica, que nos reconforta, para hacernos sentir mejor. Y rara vez pensamos que las palabras de Dios pueden llegar a ser peligrosas, que deberían asustarnos, que deberían hacernos detener nuestra vida y decir, ey, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy metido? ¿En qué me estoy metiendo? O tal vez debo salirme de esto que estoy haciendo porque puede ser peligroso. Cuando uno piensa en el juicio de Dios, piensa en lo que Dios puede hacer a nuestro alrededor. Porque eso fue lo que le pasó a Habacuc. Él ve maldad, él ve corrupción a su alrededor, ve que ese poderoso imperio asirio que hacía unos años atrás había destruido a todo el reino del norte, había destruido Samaria y había acabado y llevado a deportación a las tribus que se habían separado de Judá. En ese momento ese reino está siendo perseguido por los babilonios, que se están levantando como la gran potencia que va a dominar. De hecho, años después de esta profecía, Babilonia destruye Jerusalén y lleva cautivos. Y Habacuc está viendo eso y ve, esta gente mala se está levantando allá y a mi alrededor hay gente mala, y levanta su clamor, que fue lo que vimos el domingo pasado, los versos del 1 al 4. Y llegó la respuesta de Dios, una respuesta un tanto asustadora. Y quiero invitarlos a leer Habacuc capítulo 1, versos 5 al 11. Y dice así: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios.
Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque independientemente, Señor, si es una palabra que nos anima, nos confronta, aún nos asusta, Señor. Es un privilegio, Señor, es una bendición poder escucharla. Te pido, Dios, que en este tiempo tú destapes nuestros oídos, Señor. Que nos ayudes a aquietar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, se disponga a escuchar tu palabra, Señor. A entenderla, Señor. Señor, clamamos, Señor, para que tú puedas revelarnos tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. ¿Qué tal? Habacuc clama a Dios, Dios le responde, pero la respuesta no es una respuesta agradable, no es simpática, no es divertida, es más bien atemorizante. Básicamente, Dios le dice, mira, tú estás preocupado porque hay maldad, hay violencia. Amigo, no se preocupe, eso no es nada. Estoy levantando unos tipos realmente malos. Estoy levantando unos tipos que de verdad van a hacer desastre. ¿Tú crees que lo que está pasando a tu alrededor es malo? No. Lo que viene sí es malo. Y ustedes van a sufrir de esa maldad. Yo me imagino que Habacuc se quedó estresado, asustado, confrontado. De hecho, si leen el resto del capítulo 1, del 12 en adelante, es Habacuc totalmente desconcertado diciendo, pero Señor, ¿no se supone que tú eres un Dios que cuando yo te digo dame bendición, tú das bendiciones? Eso no es lo que nosotros manejamos, que cuando alguien está mal, lo primero que hacemos es salir corriendo a darles Romanos 8, todas las cosas te ayudan a bien. Dios está contigo. No te preocupes, tú no eres un príncipe, eres el hijo del rey. Y oraciones y oraciones que le damos a la gente, porque se supone que la palabra de Dios siempre debería ser florecitas. Pero aquí no son tan florecitas. Es una palabra que cuando empecé a leerla hace unas semanas atrás, de verdad me empezó a inquietar. Y saben, no inquieta porque era un pueblo malo. Inquieta por otras cosas que están ahí, que hablan de nuestro pecado. De hecho, cuando la palabra de Dios da miedo, es porque es palabra que empieza a descubrir tu corazón pecador, que empieza a desenmascarar quién eres y que te recuerda que estás atrapado en tus pecados si Dios no es el que interviene. De hecho, esa podría ser el resumen de lo que Dios le está diciendo aquí. Dios le está diciendo, mira, asústate, porque lo que yo te estoy diciendo es lo que tú eres, es lo que es tu corazón pecador, es lo que te va a pasar si yo no hago nada. No tienes escapatoria. La palabra de Dios tiene el poder de asustarnos cuando descubre la clase de corazón que tienes y cómo ese corazón te atrapa en el pecado y que irremediablemente vas a quedar ahí atrapado a menos que sea Dios el que haga algo. No puedes tú salir de ese círculo. De esas cosas es de las que está hablando aquí. Y quisiera resumirlo en dos grandes ideas que están en este pasaje, que están en esta profecía. Dios les está diciendo al pueblo de Jerusalén, le está diciendo a Habacuc, tú te pareces a ellos. ¿Saben? La profecía comienza diciendo, voy a hacer algo que se van a quedar asombrados. Voy a hacer algo que no lo van a creer.
Y seguramente la primera tentación que tú tienes cuando lees este pasaje es decir, bueno, lo asombroso es que va a levantar a los caldeos, este pueblo temible. No, eso no era lo asombroso. Eso no es asombroso y eso es normal. Antes de los caldeos, ¿quiénes estaban? Los asirios. Y antes de los asirios, otro reino. O sea, era parte de un ciclo. O sea, el problema no era que se levantaban los caldeos, porque después de los caldeos vinieron los medopersas, y después de los medopersas vinieron los griegos, y después los romanos. Eso era algo normal. De hecho, no había otra manera en ese tiempo de que un imperio creciese. O sea, ahí no había manera de, bueno, déjenme hacer un tratado de libre comercio con esta otra nación y vamos a hacer un intercambio comercial. No, todo se resolvía así. Yo te conquisto porque es la única manera de yo tener más tierra, de yo tener más riqueza y de yo tener mano de obra. Ese es el mundo en el que vive Habacuc. Entonces, en cierto modo, lo que él está diciendo no es nada aterrorizador en sí. No es nada extraordinario. Este es el nuevo imperio. No es tanto que Dios iba a traer a los caldeos y que los caldeos eran malos. Eso ya se sabía. Era la única manera en la que un imperio crecía. Lo que empieza a asustar aquí es que Dios dice, yo los estoy incitando. Dios es el que está moviendo todo esto. Eso es lo que empieza a ser inquietante. Lo que empieza a ser inquietante aquí es que en alguna manera, cuando Dios describe aquí a todo este imperio caldeo y todo lo que va a hacer, está describiendo al mismo pueblo de Jerusalén. Les está diciendo, tú eres así. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio. No sé cómo te estás imaginando a los caldeos, no sé si estás imaginándotelos como unos tipos con corazas, todos agresivos, sangrientos. No sé si estás pensando en películas de esas épicas donde hay varias donde aparecen de hecho estos imperios y uno se los imagina como guerreros temibles, amenazantes. Quiero pedirte que no los mires así. Vamos a imaginarnos a los caldeos con las acciones que describe Habacuc aquí. Pensemos, persona despiadada e impetuosa, persona que impone su propia grandeza y justicia, feroz, que le gusta ridiculizar, que se burla, que hace de su propia fuerza un Dios. Si empiezas a pensar en esas palabras, lo más probable es que te empieces a ver a ti mismo. Pensar, yo soy la fuente de mi propia justicia. Yo soy el que digo lo que está bien o que está mal. Cantidad de gente que me encuentro a diario que define la justicia según su propio parecer. Es que yo opino que es así. Es que las cosas se deben hacer así. ¿Qué de la burla? De los que tratan con cierto sarcasmo e ironía las acciones de otros. De los que son impetuosos, son orgullosos. Yo sé que yo debo hacer esto, pero no lo voy a hacer. Es que no me nace perdonar. Es que no me nace ayudarlo. Es que no me nace hacer esto. Y cualquiera que leía esto y ve esto empieza a decir, uy, esto se parece a mí. ¿Saben cuál es el problema? El problema es, como dice ese conocido refrán, ¿qué es lo malo de la rosca? No estar en ella. Aquí es donde empieza a ver el problema. Te vas a parecer a ellos. El problema que les está diciendo Dios es que estos son más grandes y más fuertes que tú. Y eso es lo que nos empieza a confrontar. El orgulloso empieza a tener problemas cuando encuentra a uno más orgulloso que él. El soberbio empieza a tener problemas cuando encuentra a uno más soberbio que él. Y ¿saben? Siempre nos vamos a encontrar uno peor que nosotros. Y ahí se nos va a acabar lo divertido. Ahí eso de, aquí se hace lo que yo digo,
no empieza a ser tan divertido cuando viene otro más poderoso que tú a aplicar la misma filosofía. No, lo importante es obedecer tu corazón. Eso está muy bonito. Hasta que viene otro con más poder que tú, tiene esa misma opinión y su corazón le dice, destrúyelo. Eso es lo que está pasando aquí. Jerusalén había crecido en eso, en orgullo, soberbia, hacer su propia ley, hasta que vino alguien parecido, pero peor. Y eso empezó a volverse una amenaza. Esto nos debería hacer pensar cuando yo veo esa descripción de este pueblo malo, porque los caldeos eran realmente malos. Tienen que leer el final de los libros de Crónicas. Hay algunas partes en Jeremías, Isaías, en Reyes. ¿Cómo terminó el rey de Jerusalén a mano de los babilonios? Algo así como llegaron, le sacaron los ojos y se lo llevaron encadenado, ciego, como un motivo de burla. Cada palabra que aparece ahí se cumplió. Sí, los babilonios se burlaron, sí arrasaron, sí mataron un gentío. Pero eso era algo que ya estaba haciendo Jerusalén. ¿Cómo vas con tu justicia? ¿Cómo estás tratando a los demás? Puede ser que tu corazón se identifica con el corazón de los caldeos. Quizás no te vistes como guerrero. Quizás no te estás vistiendo con una coraza y estás dispuesto a matar a un gentío. Pero quizás sí hay autojusticia. Quizás si eres tú el que estás decidiendo que las cosas se hacen a tu manera, a tu estilo, con tus reglas. Quizás si estás guardando orgullo. Quizás si eres una persona que te paras y miras a los demás y dices, qué ridículo. Esa persona sí es tonta. Y caminas en eso de burlarte de otros, de seguir tus propias reglas, de caminar bajo tu propio corazón. Porque al final, en el verso 11, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Porque el problema, lo que Dios dice ahí, ¿saben? El problema con toda esta gente es que han cambiado mi gloria por su propia fuerza. Han hecho ídolos que en sus corazones donde solo yo debería estar. Y esa pregunta todavía es válida para ti. ¿Cuál es tu problema? Es que has hecho tu propia fuerza, tu orgullo, que has hecho tu trabajo un Dios, que quien gobierna tu vida es tu orgullo, que quien gobierna tu vida es tu ira, que quien gobierna tu ira son tus deseos de venganza, que quien gobierna tu vida son... Pon una raya en blanco y escribe cualquier cosa que esté gobernando tu vida. Ese era el problema. Y lo que quiere decir Habacuc aquí es, ten miedo cuando la descripción que Dios hace del pecador se parece a ti. Yo leo esta descripción y es cierto, yo no monto a caballo, es cierto, yo no he tomado una ciudad, he matado gente, pero muchas de las cosas que aparecen aquí sí están en mi corazón. Orgullo, burlarme de otros, ser impetuoso, confiar en mi justicia y mi grandeza, inflarme cuando hago las cosas bien. Y en algunos momentos, tengo que confesarlo, mi propia fuerza ha sido mi Dios. Esto lo logré yo por mi esfuerzo. Esto es un mérito mío. Esto yo me lo merezco porque yo me lo gané. Llegan momentos en los que tenemos que reconocer que nuestro corazón se parece a esas cosas malas. Y lo peor de todo, lo que más asusta,
Y es lo que es realmente sorprendente en este pasaje, lo que dice que nadie no lo van a entender si se los expliquen, porque el pueblo de Israel no lo entendió hasta que fue al exilio. Es que si lo primero que dice es que te parecerás a ellos, lo segundo que dice es, cuando tu corazón quiere caminar en el pecado, perecerás con ellos. Miren, si ustedes hiciesen algo así como imaginarse tomar una máquina del tiempo e irles a contar esta historia a Jerusalén en ese tiempo, probablemente la gente iba a decir, nosotros no, nosotros somos el pueblo escogido, aquí está el templo, Dios siempre nos va a salvar, Dios siempre nos va a proteger. Eso serán las otras naciones, esos serán los imperios que vendrán y se levantarán y volverán a caer y se levantarán y volverán a caer. Pero nosotros estaremos aquí siempre tranquilitos en Jerusalén porque tenemos el templo, porque tenemos la ley, porque en caso de emergencia rompa el vidrio y haga una oración. Y Dios le dice, no, si tú decides apartarte de mí, entras a jugar en la cancha del pecado y vas a jugar con esas reglas y vas a llevar las consecuencias de jugar en esa cancha. Eso fue lo que más asombra y lo que, si leen todas las crónicas de los reyes y esas historias que están en el libro de crónicas, en el libro de reyes, aún en el libro de jueces, era que siempre hubo esa lucha de decir, como yo soy el pueblo de Dios, a mí no me va a pasar nada. Como yo soy el pueblo de Dios, a mí no me va a pasar nada. Eso que exilen a otras naciones, eso que persigan a otros, nosotros somos intocables. Y Dios le dice, no, ustedes se metieron en el juego de la idolatría, ustedes se metieron en el juego de abandonarme, lleven como las demás naciones, disfruten su viaje, vacaciones con todos pagados, con todos los gastos pagos a Babilonia. Tienes que entender que si tú no has decidido ser 100% obediente a Dios, estás jugando en la cancha del pecado. Y tienes que aceptar las consecuencias. Miren, no quiero ser ese tipo de predicador que predica solo calamidades y va a decir que todo el origen de todo lo malo que pasa en tu vida es que hay un pecado oculto. No, no quiero decir eso. No quiero decirte porque no tienes trabajo es porque tienes un pecado oculto. Esa es una respuesta facilista. Que porque estás enfermo es que tienes un pecado oculto, arrepiéntete. Que porque no te has hecho millonario ahorita es que tienes un pecado oculto. No quiero decir eso. Pero sí quiero que reconozcas, y tienes que reconocerlo, que parte de lo que pasa hoy en tu vida es porque no has tomado decisiones 100% íntegras ante Dios. Que hay áreas de tu justicia en las que tú tienes el control. Que hay áreas en tus relaciones en las que gobierna otra persona y no es Dios. Que hay cosas de tu carácter que no has entregado a Dios. Y simplemente estás cosechando los frutos de esas infidelidades. No se trata de decir el origen de todo mal es tu pecado, pero tienes que reconocer que hay cuotas de problemas en tu vida, de maldad en tu vida, producto del pecado. Y eso te va a arrastrar. Y eso no te va a librar. ¿Sabes? No te va a librar venir a la iglesia todos los domingos, cantar todos los domingos, orar todos los domingos y seguir teniendo relaciones de trabajo injustas. No va a librar a tu familia venir y hacer largas oraciones y no ponerle carácter a ese hijo, a esa hija que está viviendo en pecado. No te va a librar. ¿Saben? Dios no es una sombrilla que solo ábrala a través de una oración y listo, nada te toca y yo puedo vivir como me da la gana. Van a haber consecuencias. Y muchas de esas consecuencias las vamos a experimentar aún en la iglesia si no ponemos todo
nuestra vida, todo nuestro corazón en sus manos. No solo te vas a parecer a ellos, porque hay muchos creyentes, lamentablemente, que se ven muy creyentes aquí en la iglesia, pero ya no tanto cuando salen, ya no tanto cuando llegan a su puesto de trabajo, ya no tanto cuando tratan a sus hijos, ya no tanto cuando gobiernan su casa, ya no tanto como manejan sus finanzas. Jerusalén creía que nunca le iba a pasar nada malo porque tenían el templo y porque hacían sacrificios cada cierto tiempo. Y uno de sus profetas llegó a decir: aborrezco sus sacrificios. Debe ser duro a veces orando pensando que Dios diga eso de mí. Aborrezco tus oraciones. Aborrezco la manera en la que cantas, porque tu corazón no me pertenece. Porque hay otro Dios ahí. Hay alguien que está gobernando tu vida y no soy yo. Y vas a perecer con ellos, porque a la final, si decides jugar en la cancha del pecado, va a ser con sus reglas y vas a ser llevado por eso. Dios solo le está diciendo a Habacuc: te pareces a ellos, eres igual de malo, y llega aquí otro más poderoso, y como tú has decidido jugar en esa cancha de pecado e infidelidad, vas a sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son? Te va a llevar el exilio, te van a dominar. Es lo mismo al creyente que está jugando con su pureza sexual y cree: no, te va a llevar. ¿Y saben qué es lo más desalentador? No tienes opción. No tienes opción de salir de ese ciclo a menos que Dios te la dé. Desde que Israel tomó la tierra prometida, comenzó a darse cuenta de eso. Una y otra vez, rey tras rey, se levantó, pecó, fue destruido. Dios mostró misericordia, pero cada vez fue peor. Y el desenlace triste es cuando Habacuc les dice: sí, van a ser destruidos, van a ser arrasados. Y no podían liberarse a menos que Dios fuese el que liberase al pueblo. Y aquí el mensaje para ti hoy es: ¿sabes? Si estás jugando en esa cancha del pecado y estás viviendo en esas reglas, no tienes esperanza a menos que Dios intervenga en tu vida. Quiero que busquemos un pasaje que lo ilustra esta idea de una manera tan clara que prefiero leerla. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23. Porque resume cuál era el problema, resume cuál era la situación y cuál es el dilema en el que todos nos encontramos. Comienza hablando de Jesucristo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud,
y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. El dilema es, yo no sé cómo tú estás viendo tu vida espiritual. Yo no sé si estás luchando o no, no sé el tamaño de las luchas, pero déjame decirte algo, porque es algo que ilustra este pasaje. Es algo que aparece aquí en Habacuc con estas dos ideas de que te parecerás a ellos y perecerás con ellos, como ellos. Y es, si no has tomado decisión, por favor, no pienses que simplemente eres un indeciso. Eres un enemigo de Dios. Esa es la realidad. La realidad no es que aquí nos podemos dividir en los que decidieron por Dios, los que estamos esperando y los que no decidieron. No hay un grupo de los que están esperando. Colosenses lo dice claramente. Éramos enemigos de Dios y necesitábamos que Él nos reconciliase. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otra opción. No puedes pensar, ¿puedo postergar mi decisión por Cristo para mañana? No, no puedes. Si no decides hoy, simplemente te estás declarando enemigo de Dios. Y aquí es donde viene, y perecerás como ellos. Entonces tendrás que asumir las consecuencias de tu desobediencia. Los tiempos de espera de Dios se acaban. Los tiempos de misericordia de Dios se acaban. El pueblo donde estaba el arca del pacto, el templo, donde estaba el trono que Dios le había dado a David, fue destruido porque los tiempos de misericordia y los tiempos de espera se acabaron para ellos. Lo mismo pasa con nuestra vida. No creas que puedes decirle a Dios, mañana me reconcilio contigo, tengo que resolver estos asunticos en mi vida, porque le estás declarando la guerra a Dios. No hay términos medios. Aquí es muy claro. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Esa Jerusalén que vivió Habacuc había caído en la trampa en la que todos, y esto sí puedo decirlo con seguridad, en la que todos hemos caído, de creer que podemos ponerle límites a Dios y seguir bien con Él. De que hay una otra alternativa, de que hay un limbo en el que puedo estar es que yo soy un indeciso. Es que yo estoy evaluando, Señor, yo estoy evaluando tus propuestas. Yo estoy evaluando seguirte o no, porque es que yo soy un tipo racional y debo sopesar las cosas, entonces yo me quedo aquí en stand-by. No, no funciona. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. Y eso debería asustarnos y dolernos por nuestros familiares que no han tomado decisión por Cristo. Eso debería dolernos por esas áreas de nuestra vida en las que no hemos decidido por Él. Eso debería dolernos por esos amigos que estamos dejando que se pierdan y decimos, mañana les predico. Mañana les hablo. Yo les hablo más tarde. Debería dolernos por ellos. Porque son enemigos de Dios. Están separados de Dios. No es que están en una categoría intermedia. Son enemigos. Y solo
Dios puede sacarte de ahí. Por eso es tan importante la confesión y el arrepentimiento. Y en unos minutos, y aprovecho y le invito a los que nos van a ayudar en la cena, para que pasen adelante y vayamos preparándonos. Que en este momento que vamos a tener de tomar la cena, revises tu corazón y te hagas esas dos preguntas. ¿Me parezco a ellos? ¿Me parezco a esa gente impetuosa, soberbia, que decidió tomar su propio esfuerzo como su Dios? Estoy consciente de que pereceré como ellos si no dejo que Dios haga un cambio en mi vida. Y ese cambio comienza con palabras de arrepentimiento.